Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya, vamos a comenzar entonces para aprovechar el tiempo. Básicamente, dejemos las preguntas para el final, ¿ya? Pueden anotarlas como mensaje o bien guardarlas para las últimas instancias, ¿sí? La clase de hoy vamos a ver dietoterapia de la medicina china, específicamente profundizar un poquito más en los 5 sabores, ¿sí? Y para eso me tienen a mí. Mi nombre es Emilio Jacob, yo soy tutor de práctica, o sea, terapeuta en la clínica Sambao, profesor de la escuela también, y básicamente este es una de las materias que más me encanta, que encuentro muy necesaria, que siempre se esté conversando, aplicando, experimentando, aprendiendo muchísimo, pero sobre todo experimentar y aprender, ¿ya? Eh, Desde ahí, esta es la medicina china, básicamente, ¿cierto? Es una medicina que habla de la naturaleza, de las cualidades de la naturaleza, de los elementos que nos rodean, ¿cierto? Y cómo estas cualidades, en el fondo, se representan en la naturaleza, en nuestro cuerpo, y básicamente, una de las conexiones más relevantes o de las más potentes entre las cualidades de la naturaleza y las cualidades de nuestro ser es la alimentación, ¿sí? O bien lo que entra a nuestro cuerpo y luego adentro pasan muchas cosas, ¿no? Sobre todo para lo que vamos a conversar un poquito hoy, que tiene que ver mucho con el sistema digestivo, ¿sí? Ahora bien, para diferenciar un poquito, ¿ya? Porque hoy día vamos a ver algunos conceptos que son más occidentales, ¿sí? Para ir entendiendo algunas partes, pero en sí, como les decía, la medicina china y la dietoterapia de la medicina china se centra más que todo en esto, en las cualidades de los alimentos, y en eso los alimentos tienen temperaturas, son más cálidos, más yang, ¿sí? Por ejemplo, acá se ve en este símbolo, ¿no? Símbolo que conocemos como del yin y el yang, ¿sí? El yang acá representando como más calor, ¿no? El desierto o lo tropical, ¿no? Y lo yin como más fresco, más frío, más acuoso, más húmedo, ¿no? Entonces vemos distintas contraposiciones entre, por ejemplo, la sequedad, la humedad, el calor, el frío, y desde ahí vamos encontrando en la naturaleza lo que se conocen en medicina china como los 5 sabores, ¿ya? Podemos hablar de 6, la medicina ayurvédica tiene 6, pero hay uno que se junta ahí un poquito más, pero con estos 5 tenemos un esquema muy bien armado, porque en la medicina china cada uno de estos sabores va a tener un efecto más específico sobre ciertos órganos y sobre ciertas sustancias vitales, ¿ya? Sobre ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, desde ahí que la medicina china ya más de 3.000 años atrás, ¿ya? Básicamente los alimentos, las hierbas medicinales, los minerales, las distintas cosas de la naturaleza se pueden entender, clasificar y usar, ¿no? A través de este entendimiento,
¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ir profundizando en esta sesión de hoy son las cualidades, las propiedades, ¿no? Los usos, qué tanto usamos o no los distintos sabores, cómo entender esto, sus cantidades, cómo consumimos los alimentos en general. Y van a ver que en el fondo desde hace mucho tiempo ya se entendía muy bien lo que hoy en día digamos, la ciencia moderna o la nutrición más actualizada, digamos, eh, nos entrega también, ¿sí? Entonces vamos a ir conversando ahí distintos conceptos también del presente y el pasado, ¿ya? Y cómo esto lo podemos aplicar, ¿ya? Entonces vamos a tener los 5 sabores y vamos a tener también los métodos de cocción o de preparación, como bien servirlo al plato directamente o si lo procesamos de alguna manera, en este caso, a través del calor, ¿ya? Entonces esta barrita representa también hacia la izquierda más yin, ¿ya? Más yin, como en este lado, ya del yin yang, en el fondo tienen más agua principalmente, van a ser más frescos, más refrescantes, ¿ya? Y mientras vamos haciendo un proceso de más calor o que le vamos quitando el agua, por ejemplo, a freír, ahumar, asar, hornear, todo esto va a ir haciendo que el alimento esté en una cualidad más yang, y ahí generalmente también más seca, ¿sí? Entonces también tenemos eso, en el fondo el mismo alimento, dependiendo cómo lo prepares, le vas a agregar como más calidad térmica, ¿ya? O no tanto, ¿ya? Y si no lo cocinas, pues queda como bien, ¿sí? Entonces ahí también tenerlo en presente porque, por ejemplo, hay personas que el exceso o ciertos alimentos crudos directamente no le caen bien, ¿sí? Le pueden dar diarrea, le pueden dar indigestión, hinchazón, etcétera. Pero ya si los hierven, ¿sí? O los hornean, ya no pasa eso, ¿sí? Entonces, vamos a tener que, en algunas personas es mejor que los alimentos tengan en mayor proporción una preparación al calor, ¿ya? Como hay otras personas que tienen ya de por sí en su organismo como mucho calor interno, mucho yang, ¿ya? Y ahí entonces no es bueno que vayan preparando las cosas tanto hacia lo rojo. O sea, por ejemplo, imagínense una persona que tiene calor, ¿ya? Que generalmente pasa acalorado, tiene la piel más roja, ya tiene vasodilatación, su cuerpo está caliente, está intentando eliminar ese calor. Muchas veces hay hipertensión, hay trastornos metabólicos en estas personas. Y si esas personas, por ejemplo, comen frito, ¿no? O comen ahumado, cosas así, o asado, en el fondo le van a seguir sumando calor y sequedad a su cuerpo y eso puede generar un daño, ¿sí? Eso es muy clásico en los problemas, por ejemplo, cardiovasculares o en los problemas de hipertensión, ¿ya? O de diabetes, en donde no, ciertos métodos de cocción pueden ser aún así contraproducentes, ¿sí? Como les contaba, por el contrario, personas que tienen frío, que tienen tendencia a la diarrea, a las disposiciones disgregadas, al cansancio, etcétera, si comen mucho crudo, les va a caer mal y les va a generar aún más, digamos, velocidad de su tránsito intestinal, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta, va un poquito así, las personas con calor, las personas con frío, ¿ya? Entonces, esas cualidades térmicas se van a ir como básicamente extrapolando los distintos matices, ¿sí? Y en ello van a entrar los 5 sabores, ¿ya? Que en sí van a ver que algunos de ellos son muy claramente como el sabor dice, pero vamos a entender que su nombre va mucho más allá de solo el sabor en sí mismo, sino que los 5 sabores más bien hablan de efectos sobre el organismo, ¿sí? Eso es lo que les puse acá, ¿sí? Básicamente, estos sabores generan o nos informan sobre distintos efectos que nos van a hacer, ¿sí? Si algo pica, si algo es amargo, si algo es mentolado,
si algo es directamente dulce o salado, me va a estar informando sobre qué va a estar haciendo en mí, como también va a hacer cosas en mí, ¿sí? Lo sepa o no lo sepa, ¿ok? Entonces vamos a partir por uno de los sabores más, digamos, más usados hoy en día, ¿ya? Me imagino cuál creen que puede ser, ¿no? El que más usamos siempre, el que tiende a estar en sobredosis o bien no en balance con los demás, ¿ya? Y acá tiene que ver algo muy importante, ¿sí? La cantidad, la variedad y la cualidad de cómo yo mezclo los 5 sabores. Por ejemplo, cuando atendemos en clínica y hacemos un registro de lo que la persona come y bebe en una semana, por ejemplo, lo que llamamos una bitácora, ya ponte tú, esta persona va por hipertensión, cefaleas, lo que sea y le haces la bitácora, si tú simplemente ves como las categorías de sabores que repetimos más o menos, solo eso ya da una información súper poderosa sobre entender qué está pasando en los intestinos, qué está pasando con el hígado y la sangre, ¿sí? Porque al final, todo lo que comemos va a, de cierta manera, formar parte de la flora intestinal, lo que pasa en el intestino, luego eso va a pasar a la sangre, al hígado, y desde ahí es lo que va a formar nuestra sangre. Entonces, básicamente, nuestra sangre debería tener un balance de los 5 sabores, ¿sí? Incluyendo una buena hidratación siempre, ¿no? La sangre es mucha agua y nuestro cuerpo también, así que nunca olviden la buena hidratación de todas maneras y este balance de los 5 sabores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno piensa al tiro, si yo abuso del sabor dulce, desde la medicina china, voy a tender a tener trastornos de los órganos, de las sustancias vitales, etcétera, que representan la orbe del dulce en, por ejemplo, la medicina china. Que eso es directamente la salud intestinal y básicamente desde dónde vamos a hacer nuestra sangre. ¿M? Entonces, en el fondo, pensarlo así, si yo como muchas cosas dulces, mi sangre está muy dulce. Generalmente, si mi sangre está muy dulce, eso nosotros lo llamamos como diabetes, ¿no? En la modernidad. Pero hay muchos otros trastornos que pasan y que van pasando al mismo tiempo, junto, antes o después de la diabetes, ¿sí? Muchos trastornos metabólicos, de hecho, van a partir del exceso del dulce, como vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, recuerde, lo primero es entender que desde la medicina china los sabores tienen funciones, propiedades, y desde ahí yo entiendo el sabor, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a partir con el dulce entonces, ¿sí? Dulce se entiende como un sabor tibio, ¿m? Tibiecillo, ¿ya? Entonces, cuando vemos acá, lo primero tenemos estas frases como generales para entender hacia dónde va el sabor dulce, ¿ya? Entonces, el sabor dulce es un sabor que reconstituye el yin y los fluidos corporales, o sea, es un sabor nutritivo, ¿sí? Es un sabor que da sustancias vitales, ¿sí? Se dice que tonifica a la persona delgada y seca, ¿ya? Entonces imagínense ustedes, si la persona está delgada y seca, le vendrá bien comer más elementos del sabor dulce, ¿sí? Pero si la persona no está delgada y no está seca, pues el dulce puede empezar a ser un exceso. ¿M? Pero en sí, el dulce, y por eso lo usamos mucho, porque nos nutre, nos engorda en general, y también energiza y relaja el sistema nervioso, ¿ya? Ahí de hecho entra inmediatamente también el dulce como el dulce mismo, ¿sí? El dulce de la miel, por ejemplo, que es dulce, ¿no? Como sabor. Pero fíjense ustedes, los alimentos dulces desde la medicina china van a ser todos los que nutren, los que te hacen engordar, ¿ya? Y básicamente te dan energía y te dan sustancias vitales. Entonces, fíjense, granos, todos los granos, todas las semillas prácticamente son dulces, ¿sí? El arroz es dulce, el trigo es dulce, ¿ya? La quinoa es dulce, ¿ya? Todos los granos, las legumbres son dulces, aunque uno diga, pero si el poroto no es dulce, el choclo puede ser dulce. Claro,
pero en sí todos tienen esta capacidad de nutrir y engordar, ¿sí? De hecho, tú puedes cocinar cosas dulces, por ejemplo, puede ser un brownie, puede ser un queque, puede ser cosas dulces con legumbres, ¿sí? Con arvejas, con poroto negro, con garbanzo, porque en sí las semillas, los cereales, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Y las legumbres, de hecho, se parecen mucho entre ellas desde lo que es la información nutricional. Vamos a ver de eso un poquito, ¿sí? Para entender ahí en esa parte concreta. ¿Mm? Ahora, en general, lo que vamos a ver. Entonces, los alimentos dulces nutren, engordan, reconstituyen los tejidos, ¿sí? Entonces, claro, yo puedo estar obeso, pero no necesariamente bien nutrido, y ahí es donde encontramos que estamos eligiendo mal los dulces o en desbalance con los otros sabores. Entonces, por ejemplo, si yo estoy delgado, seco, medio desnutrido, etcétera, por distintas partes del cuerpo, yo tengo que usar alimentos dulces. Sí o sí, de hecho, siempre tenemos que consumir alimentos de esta categoría porque nos dan energía, ¿sí? Pero tenemos que aprender a discernir bien. ¿Mm? En sí, estos alimentos son el centro de las dietas en general, ¿sí? Sobre todo los cereales, básicamente. Si el arroz, por ejemplo, ¿no? O el maíz o el trigo han sido ancestralmente alimentos, la quinoa también, ¿cierto? Acá en los Andes, ¿no? Alimentos que han sostenido civilizaciones completas durante generaciones y generaciones, ¿cierto? Pero la diferencia es que hoy en día nunca tuvimos tanto acceso a tantas cosas dulces no buenas o en detrimento de los otros sabores. ¿M? Entonces, nos dan energía, ¿sí? Nos relajan, ¿ya? Alimentan nuestro cerebro, ¿sí? Por ejemplo, antes de hacer actividad física, es bueno comer algo de esta naturaleza de alimentos, porque nos va a dar energía, ¿sí? Y luego, después de la actividad física, también podemos comer de esto, pero elegimos, dentro de la gama de los dulces, unos que van a tener algunas otras propiedades, ¿sí? Entonces, en general, las legumbres, los granos, ¿ya? Las semillas oleosas, los frutos secos, los lácteos, las carnes, los huevos, todo esto va a caer en la categoría del dulce, ¿sí? De ahí a que tú cuando hagas una, por ejemplo, una bitácora, la misma tuya, ¿sí? Como algo de práctica, subraya todo lo que sea de esto. Por ejemplo, si comí papa, dulce, zanahoria, dulce, maní, dulce, leche, dulce, pan, bueno, si es de harinas, ¿no? De trigo, eso, dulce, ¿sí? Lentejas, dulce, arvejas, dulce. Entonces ahí tú en verdad ves que en general de lo que más comemos es dulce. Ahora bien, en nuestras alimentaciones generales los dulces que más repetimos son pocos. Es como azúcar, ¿ya? Que es como de los dulces el peor, ¿ya? Harinas blancas refinadas, que son como los malos dulces, ¿ya? En general, si están alterados. Después tenemos más comunes, lácteos, mantequilla, ¿no? Carnes, etcétera. Entonces tú subraya todo eso para que puedas ver la proporción, ¿sí? Y de hecho pasa hoy en día mucho que las personas dicen, mira, como menos, estoy comiendo mejor, no logro controlar el peso, me hincho, me da cansancio después de comer, etcétera. Y ahí tú te vas dando cuenta que es porque en general tenemos mucho dulce. Entonces, cuando comemos mucho dulce en deficiencia de los otros sabores, generalmente nos da lo que llamamos en medicina china, es como deficiencia del vaso y del estómago y generamos humedad, básicamente. Es como que nos debilitamos, nos hinchamos y empieza distintos trastornos de energía y metabolismo como a no funcionar muy bien, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo, cómo es esto, ¿sí? Ahora, en estas fichitas que yo puse acá, vamos a ver varias, no, quizás no todas, pero vamos a ver varias, para que entendamos un poco la diferencia primero entre los distintos dulces, ¿ya? Y vamos a ver acá especialmente una planta medicinal, porque estas son plantas medicinales, tenemos la corteza de la canela, tenemos la stevia, tenemos el hinojo,
¿ya? Que son plantas medicinales que tienen el sabor dulce dentro de sus otros sabores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la stevia es dulce, ¿ya? Las hojitas de stevia, ¿no? Que a veces venden el polvo blanco, ¿no? Pero siempre es mejor si es verde, ¿ya? Te aseguras de que es la hoja molida. De hecho, no necesita nada más que la hoja para hacer un súper endulzante. Y fíjense acá las propiedades. Estas son propiedades con nombres modernos, científicos, ¿sí? Como para que las entendamos todos un poquito mejor. Entonces, fíjense, la stevia rebaudiana es dulce y al mismo tiempo es hipoglicemiante, o sea, disminuye el azúcar en sangre. Es una planta que, por ejemplo, puede o tiene efectos como la metformina, ¿sí? Solo que la metformina es un medicamento sintético, ¿no? En cambio, la stevia es una planta medicinal que te ofrece estos beneficios, ¿sí? Bajar el azúcar en sangre, hipotensor, bajar la presión básicamente arterial, ¿no? Sanguínea. Es diurético, o sea que ayuda a orinar y por eso también ayuda a eliminar sales, a eliminar aguas, ¿no? Bajar un poquito la presión y limpiar el organismo, ¿sí? Porque es depurativa. Es sedante suave, de hecho se cataloga como un ansiolítico suave, que es muy bueno para, sobre todo, personas que tienen ansiedad por distintas cosas y ansiedad por la comida. Es antiséptico, o sea, evita el crecimiento de microbios excesivamente o combate los microbios, ¿ya? De hecho, en medicina china hay mucha relación entre los microbios, los hongos, las bacterias y la humedad, ¿sí? Entonces, de esa manera, cualquier planta antiséptica nos ayuda mucho a regular que la flora intestinal no se desbalancee, ¿sí? A niveles que sean infecciones como el SIBO, ¿no? O la candidiasis. Y aparte es antioxidante entre muchas otras propiedades, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar el dulce como propiedades medicinales específicas, ¿ya? Hipoglicemiante, hipotensor, etcétera, como la stevia, como también vamos a encontrar los alimentos dulces que van a nutrir, ¿sí? Entonces, las plantas medicinales dulces regulan, ¿sí? Regulan la sangre, regulan el metabolismo, ¿no? Y los alimentos dulces nutren la sangre, nutren o dañar también, pueden dañar, el metabolismo, ¿sí? Entonces veamos otra, la canela, que es súper famosa, ¿no? Y la canela, bueno, aparte de ser dulce, es pungente, ¿no? O picante, ¿sí? Y si se fijan acá, la canela aparece también lo hipoglicemiante, ¿sí? O sea, también disminuye el azúcar en sangre. O sea, personas con resistencia a la insulina, ya que tienden a que se les suba la glicemia, ¿no? O diabéticos en sí. Entonces, tenemos estas plantas medicinales dulces, ¿no? Pero también estas plantas son estomacales, o sea, favorecen la digestión, favorecen la función estomacal, que hoy en día está muy alterada, o sea, no se imaginan la cantidad de gastritis crónicas que arrastramos, y ese es el inicio de muchos problemas. Entonces, las que sean estomacales, digestivas, tónicas, nos van a ayudar a mejorar la función intestinal, ¿ya? La función estomacal y de hecho la energía vital, ¿sí? Nos da como energía estas plantas, ¿ya? Son astringentes, o sea, ayudan a combatir patógenos, a firmar los tejidos, ¿ya? Secar un poquito en el caso de diarrea, por ejemplo. Sabemos que la canela, aparte es antidiarreica, es astringente. Entonces también nos ayuda con estos desbalances del intestino cuando hay diarrea, ¿sí? En medicina china, la diarrea, sobre todo si es crónica, se asocia también a este órgano, el vaso estómago, ya que representa el dulce. Entonces, cuando uno tiene diarrea y deficiencia de vaso, frío, etcétera, la canela es demasiado buena para ti, ¿sí? Pero, y al tiro les digo, en contraposición, personas con calor interno, ¿ya? Con estreñimiento, en general no deben tomar canela, ¿sí? Personas con insomnio, por ejemplo, tampoco, porque como son tónicas y secan y calientan al organismo frío y húmedo, al que está seco y caliente le pueden hacer mal, ¿ya? Así que tengan eso claro, los sabores, acuérdense, tienen su proporción, las plantas medicinales también, ¿ok? ¿Ya? Y el hinojo también lo dejo, esto lo vamos a compartir para que ustedes puedan leerlo también, ¿ya? Y verlo, pero ahí tenemos otra que es dulce y anisada, ¿sí? Como vamos a ver, ¿ya? Pero vamos a pasar acá un poquito
solamente para generar una idea muy relevante en cuando usamos, por ejemplo, estas informaciones nutricionales y cómo entender desde ahí los alimentos, al menos en las tres grandes macromoléculas con las que nos nutrimos, ¿sí? Entonces, todos estos alimentos son dulces. La carne, la soya, las lentejas, el arroz, los garbanzos, el sésamo, ¿no? El ajonjolí, la linaza, los huevitos, las nueces, etcétera. Todos estos son dulces, ¿ya? Y muchas frutas también. Pero ahora, nosotros cuando miremos esto, tenemos que enfocarnos en algo, ¿ya? Especial. Bueno, en general, siempre una cosa que es como básica y transversal es que mientras haya variedad de todo esto, generalmente eso es bueno. Si yo siempre repito el arroz, siempre repito el trigo y siempre repito la carne roja, generalmente eso me va a dar una sobredosis de ese tipo de dulce, ¿ya? En general tenemos que comer variedades del mismo sabor y variedades de los 5 sabores. Entonces, por ejemplo, como arroz, pero como quinoa, como almendras, como huevo, como nueces, a veces como lácteos, fermentados o no, ¿ya? Y así, entonces ir variando dentro de esto, ¿ya? Lo mismo, si veo raíces, prácticamente todas las raíces comestibles son dulces. La papa, los camotes, el topinambur, las betarragas, las zanahorias. Entonces también, si yo solo como papas amarillas, en general me estoy perdiendo del beneficio de los otros tubérculos y rizomas, ¿sí? Entonces, si varías, es como la mejor opción en general, ¿ya? Pero dentro de lo específico, quiero que revisemos una cosa bien puntual, ¿sí? Vamos a ver acá los garbanzos, ¿ya? Todos los alimentos dulces son los que tienen en general grasas, carbohidratos y proteínas, ¿ya? Como las macromoléculas que nos hacen engordar y nos nutren la carne, la grasa y la sangre, ¿ya? Pero todas estas son macromoléculas. De hecho, lo más importante va a estar finalmente en los otros sabores que complementan el dulce, ¿ya? Entonces, para dejarles aquí y para que puedan ir aprendiendo y profundizando, ¿ya? Entonces, fíjense siempre acá las grasas totales, los carbohidratos totales y las proteínas totales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los garbanzos tienen 6 gramos de grasas, ¿ya? Si yo veo, esto es cada 100 gramos, ¿ya? Entonces, en cada 100 gramos tengo un 6% de grasa, un 60% de carbohidratos y un 20% casi de proteínas, ¿ya? Ahora, el garbanzo es una legumbre, ¿no? Pero en general las legumbres, como van a ver, y si siguen buscando, en general tienen un montón de carbohidratos, ¿ya? Ahora, cuando vean los carbohidratos de cada cosa, fíjense en la fibra alimentaria y las azúcares libres, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá tenemos 60 gramos, pero tengo casi 20 de fibra y 10 de azúcares, ¿ya? Lo demás van a ser almidones, ¿ya? Que siguen siendo carbohidratos. Pero ¿por qué la fibra y el azúcar? Porque mientras más fibra tiene un alimento en general, mejor, ¿ya? Favorece la flora intestinal, regula el tránsito intestinal, regula el peso, regula el sistema inmune, o sea, te limpia, hace todo, partiendo por la microbiota del intestino, ¿sí? Entonces, si yo elijo semillas que tengan bastante fibra, es bueno. ¿Qué pasa cuando comemos harina refinada, el arroz blanco, por ejemplo? Le sacan esto, le sacan la cáscara, le sacan la fibra y le sacan el germen, que es donde también están los mejores nutrientes. De ahí a que las harinas refinadas, en verdad, nos tienen bastante enfermos hoy en día, ¿sí? Porque están en todos lados y no nos enseñan cómo usarlas, en verdad. O sea, básicamente te enseñan a usarlas mucho. Entonces, fíjense en la fibra y también en las proteínas, ¿ya? En general también, si no tiene tantas azúcares libres es mejor, ¿ya? Pero mientras tenga más fibra, eso siempre va a ser mucho mejor. Y las proteínas, que tenga suficiente, ¿sí?
Generalmente los cereales tienen menos proteínas, tienen más carbohidratos. En cambio, las legumbres tienden a tener más proteínas, menos carbohidratos. Pero los cereales y las legumbres en general son deficientes en grasas. ¿Mm? En general, lo que le viene muy bien y complemento a los cereales y las legumbres son alimentos ricos en grasas, en buenas grasas, o bien alimentos que te den proteínas y grasas. ¿Mm? Entonces vamos a ver en contraposición uno de los alimentos más nutritivos y más medicinales y más económicos, porque realmente es como oro café, y más económico de todo, básicamente, es la linaza. ¿Mm? La linaza es sorprendentemente buena. ¿Mm? Y acá también la tenemos en la misma presentación, seca como semilla. Entonces la podemos comparar, ¿ya? Dice linaza. ¿Mm? Entonces, en cada 100 gramos vamos a tener 42 gramos de grasas. O sea, casi la mitad de la semilla, del peso de la linaza, es grasa. De hecho, el sésamo le va a ganar con 50% de grasas. O sea, si tú quieres nutrir tu cerebro, ¿sí? Tus nervios, tu mielina, ¿sí? Los tejidos más como sagrados de nuestro cuerpo necesitan estas grasas, necesitan los omegas, ¿sí? Hoy en día muchas migrañas, muchos trastornos neuroendocrinos, cerebrales, hasta de, digamos, depresión, se generan por deficiencia de grasas, de los omegas. ¿M? Entonces siempre intenten elegir y tener de este tipo de alimentos en su día a día. ¿M? Entonces fíjense acá, la linaza va a tener 40% de grasa, 40 gramos, de ahí los saturados son muy pocos, casi todo es omega 3 básicamente, y omega 6 y omega 9, o sea, excelente. Y luego, fíjense, tiene 30 gramos de carbohidratos. Y uno diría, chuta, la linaza tiene harta azúcar. No, tiene 30 gramos de carbohidratos, pero si se fijan acá, tiene 27 gramos de fibra. O sea, básicamente 1,6 de azúcar. O sea, básicamente la linaza casi no te aporta azúcares ni almidones, te aporta grasas, fibra y proteínas, aparte de un montón de minerales, que de eso no vamos a hablar ahora, pero que son tan relevantes también. Pero si tú comes de estas semillas vas a tener todos sus minerales y sus beneficios. ¿A qué quiero llegar esto y como para concluir la idea? ¿Sí? Básicamente, si tú lees esto, vas a entender que en el fondo, si yo comparo la linaza y el arroz o el garbanzo, son de otro universo completamente diferente, ¿sí? Por ejemplo, la linaza es como más parecida a una carne, ¿ya? Es como un salmón hecho semilla, ¿sí? Pero con la gracia de tener la fibra, porque las carnes no tienen fibra, ¿sí? Los productos animales no tienen fibras. Y nosotros, para nuestra salud general, lo más importante dentro de lo que nos falta hoy en día es la fibra alimentaria. Entonces, de ahí, por ejemplo, tú vas a entender la linaza. ¿Qué pasa cuando yo le echo agua y se remoja? Suelta el mucílago. El mucílago es lo que te ayuda a mantener tus intestinos húmedos, sanos, ¿ya? Resbalosos, limpios, ¿ya? Ayudan a la pared del estómago para protegerse también, ¿ya? Funcionan como el aloe vera, por ejemplo, todos estos mucílagos. Pero aparte nutren la flora intestinal que es favorable para la salud. Entonces, cuando comes linaza, en el fondo estás comiendo un alimento muy nutritivo, que básicamente no engorda, que no te va a dar azúcares excesivas, sino que te va a dar fibra, proteína y grasas, ¿ya? Y de eso mismo ustedes extrapólenlo al sésamo, solo que el sésamo tiene menos fibra, si se fijan, solo 12 gramos, pero tiene más grasitas de estas buenas, ¿ya? Como si vemos las nueces, ¿sí? Las nueces tienen 15 gramos de proteína, 7 de fibra, un poquito más de azúcar, ¿no? Un poquito de carbohidratos como almidones y más grasas que todos los demás. De hecho, se dice, no, la nuez parece un cerebro porque realmente tiene los omegas muy buenos para el cerebro y el sistema nervioso, ¿sí?
para cualquier problema del sistema nervioso y de los nervios, ¿ya? Entonces, más nueces, más linaza, ¿ya? Y aparte, intestino-cerebro, ¿no? Si yo ayudo a mi flora intestinal, ayudo a mi cerebro también, ¿sí? Así que alimentos con fibras van a tener ese doble propósito. ¿Mm? Y ahí para comparar un poquito puse dos productos animales, la carne, este es como dice, carne de ternera, picada, 85% magra, 15% grasa y a la parrilla, o sea, esta está como asada, ¿no? Ahí tú puedes encontrar distintas preparaciones, cruda, etcétera. Pero para que se hagan una idea, fíjense acá. Esta carne tiene 15 gramos de 100, o sea, 15% de grasas, pero de eso saturado 6, o sea, la mitad es saturada. Totalmente al revés de la linaza, ¿cierto? Aparte tiene colesterol por ser animal. Fibra y carbohidratos 0%, ¿ya? Por eso que en una dieta cetogénica, por ejemplo, lo que más te dan son carnes y cosas así, ¿no? Porque no tienen carbohidratos, pero no tienen fibra. Y si tú no comes fibra, te enfermas, ¿sí? La sangre se ensucia, se estropea, ¿no? Y el cerebro y el intestino empiezan a tener muchos problemas en su función. Y tiene 26 gramos de proteína, o sea, bien, tiene un poco más que los garbanzos, ¿no? Pero para que puedan comparar, a veces dice, ah, pero es que carne, 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 y me faltan todas las semillas oleosas, ¿sí? Entonces del dulce varíen, elijan semillas oleosas, que no sean necesariamente el maní, que no es una semilla, no es una papa, no es como un tubérculo el maní. Y el maní es el que menos hay que comer de todos estos. Es muy bueno también, pero tiene más sobredosis en el fondo. Pero nueces, linaza, ¿ya? Semillas oleosas, almendras, semillas de zapallo, son increíblemente nutritivas y medicinales, ¿sí? Entonces, eso en general, para que puedan seguir profundizando en eso, ya tienen ahí tips para entender un poquito más sobre esta información, ¿sí? Las frutas las vamos a dejar para otra ocasión, pero las frutas de todo lo que más tienen son azúcares libres, ¿sí? O sea, las frutas también son consideradas dulces, la mayoría de ellas, antes que otros sabores. Son como dulce ácidas, ¿ya? Principalmente, o simplemente dulces. Eso, ¿ya? Entonces, básicamente eso con el sabor dulce por ahora, ¿ya? Es el más profundo, es el que más necesita como una mirada, porque en general es el que más abusamos o el que más, como, básicamente no lo consumimos en buena proporción, ¿sí? O en buena variedad, que es lo más relevante, ¿sí? Último dato, para aprovechar la linaza, el sésamo, la chía, todos sus nutrientes tienen que molerla, tienen que romperla, ¿ya? Si se come la linaza entera, generalmente va a pasar entera. Te humecta, pero no te nutre, ¿ok? Así que para que lo tengan ahí, ¿ya? Vamos a pasar ahora al sabor que en general más falta y es uno de los más importantes porque es como el sabor que te ayuda con todos los trastornos metabólicos, básicamente, que es el amargo, ¿sí? El amargo es uno de los sabores más relevantes hoy en día, porque si tú ves sus propiedades, en sí el amargo enfría, refresca, ¿ya? De hecho se usa cuando hay fiebre, por ejemplo, ¿ya? Ayuda a disminuir inflamaciones e infecciones. Y en general hay dos cosas que hoy día tenemos muy mal, es que estamos totalmente inflamados y tenemos exceso de infecciones que son como silenciosas, ¿sí? Desequilibrio de la flora intestinal, candidiasis, bacteriosis, ¿no? Entonces el amargo regula y limpia y drena todo esto, ¿sí? Entonces en sí el amargo te ayuda con la acumulación de fluidos y con lo que en medicina china se conoce como humedad, que es estar hinchado crónicamente, ¿sí? Tender a la obesidad, al sobrepeso, a la lentitud, al cansancio y acumular el trastorno metabólico, ¿sí? La diabetes, la hipertensión, la gota, todo esto, ¿ya? Entonces, en sí, el amargo contrae, desciende, limpia, ¿ya? Y refresca la sangre, ¿ya? Que eso es muy importante, ¿vale? Entonces, en general, los amargos nos van a ayudar a mantener nuestro cuerpo limpio,
a tenerlos frescos. Por ejemplo, en verano es súper importante aumentar mucho los amargos, pero en invierno también. Solo que en invierno puede que los usemos más cocidos y en verano más crudos, ¿ya? Entonces voy a ver un par de los amargos más famosos, pero antes yo le quiero hacer una diferencia fundamental. Es muy distinto comerme el amargo, ¿ya? Por ejemplo, comer cúrcuma, comer alcachofa, comer diente de león, comer achicoria, comer lechuga, ¿ya? Comer hojas verdes, ya en general las hojas verdes, pónganlas todas en esta familia, ¿sí? La primera, por lo menos, ¿ya? Por eso que este color representa el verde también, ¿ya? Pero tenemos el llantén, el palo negro, las artemisas, el olivo, ¿ya? Pero quiero que diferencien este. El amargo es muy importante. No solo tomármelo, no solo tomar mate, no solo tomar café, no solo tomar té matcha o té verde, que son todos amargos, sino que también comer amargo. ¿Sí? En general, nuestra alimentación tiene que tener muchos más amargos, muchas más hojas y tallos, ¿ya? Que tanto dulce, ¿ya? Y con eso vas a ver maravillas en tu organismo, ¿sí? Entonces, diferenciar lo que me como, lo que me bebo, ¿ya? Pero les voy a mostrar dos plantas distintas. Vamos a partir con el mate, que es tan famosillo, ¿ya? El Ilex paragüensis. Y fíjense acá, tiene un montón de propiedades, ¿ya? Pero estamos hablando plantas amargas que limpian, refrescan, te limpian la sangre, te limpian el intestino. Y fíjense acá, el mate antioxidante, anticancerígeno, antiinflamatorio. Ahí ya tienes como los tres poderes del amargo. Pero también antiséptico, amargo, antibacteriano, antimicótico, se ayuda con el exceso de hongos, de cándida, ¿no? Antiviral, vermífugo, ayuda con parásitos, con gusanos, ¿sí? Gusanos intestinales. Hipoglicemiante, hipocolesterolemiante, hipotensor y cardioprotector, o sea, todo lo que es sistema circulatorio, ¿sí? Hígado, corazón, ¿ya? Entonces, de hecho, ahí te fijas, por ejemplo, en Argentina, que se come mucha carne, se toma mucho mate, y fíjense que hay ahí un balance interesante, ¿no? Entonces, si tú haces balance de las plantas medicinales con las plantas y los alimentos, en el fondo vas cambiando tu destino, ¿sí? Literalmente, y tu salud a corto y a largo plazo, ¿ya? Entonces, plantas tan poderosas como esta, vamos a tener el diente de león, las hojas del olivo, también fíjense, hipocolesterolemiante, te baja el colesterol, la glicemia, la hipertensión. Entonces, en general, estas plantas amargas, medicinales, van a tener estos efectos. Entonces, si tú tienes alguno de estos trastornos, obviamente asesórate, ¿no? Pero piensa en aumentar la variedad de plantas amargas, no solo las que me tomo, sino que también las que me como, como la alcachofa, ¿no? La alcachofa es un tipo de cardo, como el cardo mariano, la penca, ¿ya? Acá en Chile la penca es muy famosa, y estas cinaras, fíjense, son hepatoprotectoras. Todo lo que sea hepatoprotector generalmente es muy bueno porque el hígado acá es el que más sufre de todos nuestros órganos como macizos, ¿no? Después del intestino. Te ayuda con el drenaje de la bilis, de la vesícula biliar, ¿sí? En Chile los problemas de la vesícula biliar, sobre todo en mujeres, están súper elevados y en general tenemos plantas aquí mismo que son muy medicinales para prevenir y tratar esto mismo, ¿sí? La idea no es llegar a tener cálculos en la vesícula y perder la vesícula. Si yo como alcachofa, diente de león, tomo mate, como plantas amargas, no voy a llegar a juntar cálculos en la vesícula. Hipolipemiante, te baja los triglicéridos, las grasas en sangre. Hipoglicemiante, laxante suave, diurética, entre otros. ¿Sí? Comestible, medicinal, ¿sí? Se toma la hoja también, que es súper amarga, súper. O sea, la alcachofa en sabor no es amarga, pero tú te tomas la hoja y ahí descubres el amargo. Bueno, acá hay un preparado que usa distintos hepatoprotectores que se lo venden ahí. Hay gotitas de esto. Pero en general, coman, consuman y tomen plantas amargas, porque esto es lo que te va a limpiar, lo que te va a ayudar con todo esto. Sí, una contraindicación del amargo. Personas que tienen diarrea, por ejemplo, diarrea crónica, frío, cansancio, hipotensión, etcétera, entonces, ojo con los amargos fuertes, ¿sí?
porque los amargos tienden a ser depurativos. Entonces una persona que ya está muy debilitada, muy cansada, ¿ya? Que se va mucho por el baño o orina demasiado, el amargo poquito, pero variado también. Generalmente más en comidas, más guisos, ¿sí? Más cocido, ¿ok? Entonces ahí para balancear, ¿no? El dulce, por ejemplo, te nutre la sangre y le da comida a la sangre, el amargo te la limpia y te la regula. Entonces personas que tienen como exceso de sangre, estancamiento de sangre, por ejemplo, puede ser también trastornos uterinos, síndromes premenstruales, muchas veces las plantas amargas van a ayudar con esto también. Todo lo que sea mover, limpiar, drenar la sangre, ¿ok? Vamos a ver el pungente. El pungente también se habla un poquito como picante, pero es muy importante, así como el dulce tiene sus variantes, el pungente tiene variantes también. No todo lo que pica es oro, no. Sí, no todo lo que es pungente es picante, ¿no? Entonces, si pica, pica, o sea, es de esta categoría. Pero si es mentolado, ojo, mentolado, como las mentas, ¿no? Anisado, como el hinojo o el anís, ¿ya? Si tiene sabor a orégano, a romero, así como entrementolado, medio picantito, así, también. Y si directamente te pica, ¿no? Como el jengibre o el ajo, ¿ya? Y la canela también, entre muchos otros. Entonces, en general, por ejemplo, de los que son más mentolados, se consideran pungentes más frescos. Los que son un poquito intermedios, que no pican, pero que tienen estos sabores pungentes, son como tibios, y los que ya pican, pican, son calientes, ¿ya? Entonces una persona que tiene harto frío, tiene mala circulación, puede consumir más pungentes cálidos, pero personas que tienen un poco más de calor interno, entonces pueden consumir más pungentes tibios o frescos. Pero ojo, es muy importante que siempre tengamos alimentos o plantas medicinales o aliños pungentes en nuestra alimentación. ¿Por qué? Fíjense acá. Primero, el pungente o el picante en este caso lo vamos a ver como sinónimo, ¿ok? Solo que picante es el que pica, pica y pungente son todos, ¿ya? Dispersa la flema, ¿ya? Si tú tienes moco, mucosidad, los pulmones, bronquitis, ¿ya? O si tienes, por ejemplo, temas ginecológicos tipo candidiasis, ¿ya? Como leucorrea, ¿no? O en casos donde la persona tiene sinusitis crónica, cosas así, más pungentes, ¿ok? Tiene la capacidad de abrir los poros y promover la sudoración. Personas que no sudan, por ejemplo, o personas que tienen fiebre. ¿Ya? Los pungentes son muy útiles en estos casos de, por ejemplo, cuando nos da gripe. ¿Ya? En resfríos agudos, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Pero en general, el pungente lo otro que va a estar haciendo mucho y muy importante es que nos ayuda a mover el chi, la sangre se llama en medicina china. ¿Ya? Después ustedes pueden, si quieren, leer ahí un poquito más, ¿no? Pero nos ayuda con mover las emociones, desestancar, por ejemplo, opresión torácica, emociones retenidas, pena, angustia, ¿ya? Por ejemplo, si tú ves la melisa, ¿no? ¿Se acuerdan la melisa? Acá también podemos poner la melisa, la menta, ¿no? La melisa se llama el toronjil de la pena, por ejemplo. Se le dice así, ¿no? Con la cancioncilla. Eh, entonces, todas estas plantas dispersan el chi del tórax, sobre todo, movilizan la sangre y despejan las emociones. También aclaran la mente. Si tú estás cansado y como que tienes pesadez en la cabeza, te tomas una buena menta o una jengibre limonada con menta y son excelentes para esto y para aclarar la emoción. ¿Ya? Ahora, es muy importante entender que los pungentes nos van a estar ayudando con toda la digestión, el movimiento de la digestión. Si tengo el tránsito lento, si tengo indigestión, hinchazón, etcétera, como son tónicos también de la digestión, o sea, mejoran la digestión en general. Entonces, es muy bueno que los tengamos siempre si tenemos distintos tipos de mala digestión, como también problemas emocionales, como también problemas de estancamiento de sangre, ¿sí? Por ejemplo, acá en las dismenorreas o en las migrañas son muy buenos plantas que sean pungentes, más calentitas o más frescas, ¿sí?
En las personas que tienen varices, también. Ya distintas manifestaciones de estancamiento de sangre. Como también en una contractura muscular. En una contractura muscular tú haces compresas con esto, jengibre, canela, etcétera, ajo, y se libera mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, para ver un poquito, menta para la mente, dicen. Fíjense acá, sedante suave. O sea, ayuda con la parte emocional, igual que la melisa. Ya son sedantes suaves. Ayuda con los retorcijones, con los cólicos, es antiespasmódico, ¿sí? Es carminativa, ayuda a que los gases se expulsen o no se generen tanto, ¿sí? Entonces te ayuda con la hinchazón, la mala digestión. Es estomacal, es tónica estomacal y es antiinflamatoria. O sea, la mente es increíble para personas que sufren de gastritis crónica, hinchazón, ya ansiedad, por ejemplo, por comer o por cualquier cosa, menta. ¿Mm? Como también tenemos la familia de los timoles, ¿ya? Esto es súper relevante porque esta familia es una familia que ojalá siempre esté, siempre la usemos de alguna u otra forma, ¿ya? El tomillo es la más cálida, el orégano es un poco menos, pero todas estas son tibias o más cálidas, ya el romero, el tomillo ya son un poquito más ¿ya? Todas estas se parecen mucho, ¿ya? Vamos a ver el orégano. ¿M? Fíjense acá, el orégano es antiespasmódico, de nuevo, es digestivo, es carminativo, o sea, es todo lo que tú necesitas para ayudar a tu digestión lenta, que te hincha, difícil, ¿no? Pero aparte es antibacterial, antifúngico y antiinflamatorio. O sea, de hecho el orégano se usa mucho para tratar SIBO o candidiasis intestinal, también candidiasis vaginal o candidiasis de cualquier parte del cuerpo, porque es un muy buen anticándida, sobre todo por los principios, los aceites esenciales como el carbacrol que contienen distintas familias de orégano, ¿ya? Entonces tú sabes el orégano nomás. En general son comestibles, no tienen sobredosis, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, no sé si han probado, pero en un síndrome premenstrual, etcétera, hasta el orégano, por ejemplo, ayuda en muchas condiciones por esto de ser tibio, calentito, antiespasmódico y también ayudar con esto pungente a mover la sangre, ¿ok? Entonces, para que lo tengan ahí. Bueno, y el jengibre, el ajo, son como los más tónicos del sistema inmune, ¿no? El ajo, el jengibre, la cebolla, piénsenlo como en generar inmunoestimulantes, o sea, tonifican el chi del cuerpo, el wei chi, como se llama en medicina china, ya tonifican el estómago, el vaso, ya los pulmones, y son excelentes antivirales, ya inmunoestimulantes. Ya, entonces, para cuando ya empieza a llegar el otoño, en el otoño, por ejemplo, es la estación donde más tenemos que consumir pungentes, ¿ya? De todos los tipos, desde el orégano hasta el jengibre y la cebolla, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cuando se acabe el verano o se vaya acabando, empiecen aún más con pungentes día a día y van a ver que se van a resfriar 1000 veces menos o no van a caer en cama al menos. ¿M? Obviamente siempre tomen sol, consuman alimentos ricos en vitamina, ¿no? Como el ácido, ¿no? El ácido es un sabor muy interesante porque tiene como dos fenómenos, ¿ya? Esto me va a demorar poquito, nos vamos a extender un poquito más de la hora ya para que podamos ahí revisar algunas preguntas, ¿eh? Ya, entonces, el ácido va a tener dos naturalezas. Es muy importante entender en lo primero. El ácido más común lo vamos a encontrar también en las verduras, ¿ya? En las plantas, en las frutas, ¿ya? Y es súper importante también consumirlo harto. ¿Por qué? Primero, es uno de los sabores que enfría y refresca, ¿ya? Pero fíjense acá, provoca contracción, evita la filtración, la pérdida de fluidos, de energía, ¿ya? Afirma los tejidos, aprieta como que en el fondo fortalece el cuerpo, ¿sí? Fortalece las membranas, las mucosas, los vasos sanguíneos, los músculos, los tendones, los huesos, ¿ya? Generalmente se usa en todo lo que sea pérdida de cosas. Mira, perdí hueso, osteoporosis, me falta el cítrico, generalmente. Tengo prolapsos, tengo pérdida de masa muscular, tengo pérdida del sostén muscular, ácido. Tengo pérdida, tengo
distintos tipos de, los esfínteres no funcionan, goteo miccional, por ejemplo, ¿ya? O reflujos, ¿no? O se me escapa el sudor, o tengo diarrea, ¿m? Hemorroides, etcétera, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que se escape en exceso o que sientes que tu cuerpo es débil, ¿sí? Me quinzo con facilidad, me duelen los tendones, me duelen los músculos, tengo varices, tendencia a las varices, a las arañitas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pungente, ácido, ¿sí? Mover la sangre, fortalecer los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces acá, principalmente, vamos a tener todos los que son cítricos, que son ricos en cuanto polifenoles, vitaminas, ¿cierto? Todo lo que es la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, ¿no? Todos los flavonoides, o sea, un montón de cosas que te limpia también, antioxidante, te fortalece. Y también tenemos otros que no son ácidos y son ricos en vitamina C. Entonces, en general, hay que comer los ácidos, que son ácidos, pero también piensen en alimentos ricos en vitamina C, porque un poco que la vitamina C está como en el centro de las vitaminas que fortalece nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, si tú entrenas, si haces ejercicio, actividad física, ¿ya? Necesitas de hecho más vitamina C que proteínas en general, ¿sí? La mayoría de las personas les falta vitamina C, nos falta, ¿no? Entonces, vitamina C para fortalecer el sistema inmune, para fortalecer los vasos sanguíneos. Tengo tendencia a las varices, vitamina C. Tengo tendencia a los moretones, vitamina C. Tengo tendencia a los prolapsos, a la debilidad muscular, a las hemorroides, lo que vitamina C. Entonces, para que lo vean así, ¿ya? Entonces, hay muchos alimentos que tienen mucha vitamina C, no son ácidos, y los ricos en vitamina C, ¿ya? Eso, pues. Y por último, el salado, ¿ya? Este es más cortito, ¿ya? Pero también, no menos importante para nada, y diferenciar lo más relevante del mundo. La sal no es un alimento en sí como salado, ¿sí? O el alimento salado, ¿no? Porque aparte la sal está refinada, ¿ya? Entonces la sal de mesa dejó de ser mucho tiempo, dejó de ser hace mucho tiempo lo que era como el fruto seco del mar, ¿ya? Y aquí quiero hacerle la diferencia. La sal de mar es como el fruto seco o el disecado, ¿no? Del mar. Entonces la sal de mar es mucho más grande que solo cloruro de sodio, ¿ya? Como las otras sales o las otras sales minerales, ¿ya? Entonces, las sales minerales son elementos que nos van a ayudar o que van a contribuir el sabor salado, ¿ya? Pero donde más vamos a encontrar los alimentos salados que más necesitamos son directamente en el mar. En Chile, que tenemos una costa gigantesca, comemos pocos alimentos del mar. Por suerte tenemos el cochayuyo todavía por todos lados, ¿no? Porque se ha mantenido en nuestra cultura y eso es muy bueno. Pero tenemos tantas algas, tantos productos del mar. Entonces, en general, personas que tienen cansancio, hipotiroidismo, tendencia a acumular, por ejemplo, tendencia a los nódulos, ¿ya? A las masas, ¿no? Quistes, en general le faltan alimentos del mar, ¿ya? Como sales minerales distintas, sales de magnesio, ¿ya? Sales de sodio, de potasio, ¿ya? Pero aquí, cochayuyo, ¿ya? Entonces el cochayuyo, como muchas algas, son, de hecho, son dulces y saladas. ¿Por qué? Porque son nutritivas y van a ser saladas, depurativas, que tienen sus propiedades como de limpiar las aguas, remover las masas, regular esto que se acumula en el cuerpo también. Y fíjense, pues el cochayuyo en el fondo es una alga marina rica en vitaminas, minerales, aceites esenciales como omegas, proteínas, tiene más que los cereales, ¿sí? Tiene muchos aminoácidos esenciales, o sea, tiene muy buena proteína, muchos minerales, rico en yodo. Todas las algas son ricas en yodo, muy buenas para mantener la salud tiroidea también, ¿sí? Y más, y los huesos, vitaminas, omegas. Pero al mismo tiempo que el alga te nutre, el alga es un depurativo hepático
es hipolipemiante, es tónico tiroideo, hipoglicemiante y nutritivo, ¿sí? O sea, si yo solo del salado uso la sal, ya tengo un sabor perdido. Pero si como algas, algas nórico, chayuyo, luche, clorela, espirulina, productos del mar, pescados, etcétera, entonces ya tengo un poquito más del salado, ¿sí? Entonces, para que lo vean así. Ya, y también dejé aquí como información de la zeolita, pueden profundizar más. Es una sal mineral súper depurativa, sobre todo son de las sales minerales que ayudan a eliminar metales pesados del intestino, ¿sí? Y ayudan también a regular con la flora intestina, ¿ya? Pero en el fondo eso, el salado te ayuda a limpiar tu cuerpo, a regular la digestión, a fortalecer al organismo, ¿ya? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso pues, ya, si quieren ya se pueden abrir ahí algunos micrófonos, levantar las manitos, preguntar, comentar, ya, y nos quedamos unos 15 minutitos más ahí revisando sus dudas si es que tienen, sus comentarios, si no quieren pueden escribirlas simplemente, ya, esto igual lo vamos a grabar, bueno, ya lo estoy grabando, ya lo vamos a compartir luego, ya, para que no se hayan perdido nada o si puedan ahí como repasar, ¿ya? A ver, hay una pregunta de Michele para el final de clase. ¿Es verdad que la linaza se tiene que remojar unos minutos antes de comer, en general las semillas? Sí, en general las semillas que son secas, piensa que todo lo que está seco, ¿ya? Si tú te lo comes, te va a quitar agua a ti, o sea, te va a quitar líquido orgánico. Entonces, hay personas que ya viven deshidratadas crónicamente y para la digestión se necesita mucho líquido, mucho yin, ¿ya? Entonces, si tú comes frutos secos, estando seco por dentro, es que te caen mal, ¿sí? Directamente te caen mal, te inflamas, te caen pesados, te da indigestión, ¿ya? Entonces, en general, las semillas es bueno remojarlas, ¿sí? Es bueno lavarlas también, porque muchas están bien sucias, aunque no lo crean, ¿ya? Pero aparte, especialmente con la linaza, la chía, ¿ya? Que si tú las remojas, la fibra que tiene va a absorber el agua y se va a activar, ¿ya? Y eso es muy buen humectante para tus intestinos, ¿ya? Ahora, si quieres aprovechar lo mejor de la linaza, la chía, el sésamo, recuerden moler. Pueden moler la semilla en la juguera, ¿ya? O en un moledor de café, o en un mortero, para que aprovechen sus nutrientes, ¿sí? Después dice, ¿cómo se consumen las hojas del olivo? Bueno, en general, esto ya da para otra clase, es para un- una ciencia entera, pero vamos a dejarle el dato, ¿ya? Todas las hierbas tienen su dosis diaria, ¿ya? Si tú lees el mate, te va a decir ahí cuánto es la dosis diaria, es como una tacita diaria, así de hierba, ¿no? Tantos gramos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las hojas del olivo, que son ultramedicinales, ¿ya? Las hojas mismas, ¿ya? Nosotros tenemos las olivas, ¿cierto? Y las hojas del olivo, ¿ok? Entonces, las hojas del olivo son las que tienen estas propiedades, ¿ya? Aparte, la oliva es comestible y es rica en omega 3, omega 6, ¿ya? Omega 9, que también te ayuda con esto. Pero la oliva nutre, regula, la hoja regula, ¿ya? Entonces, en general las plantas medicinales van dosis diaria de 5 gramos secas de la hoja, por ejemplo, 5 gramos de hojas de olivo seco al día. Entonces eso lo puedes hacer en un litro de agua, infusión, y te tomas 4 o 5 tacitas al día, partiendo por 5 gramos. La mayoría de las plantas van de 5 gramos a 10 gramos diario, ¿ya? Como dosis diaria, y tú la divides en 4, 5 o 6 tomas. Gracias, ¿Ok? Emilio. Una cosita nomás. Sí, Respecto a la linaza y la chía, yo la molería primero y después la dejaría remojando exactamente, es más fácil. Si la remojas primero se va a resbalar, entonces la máquina no la agarra. en el De mortero. seca la haces harina y luego la remojas. Y en general la dosis diaria de linaza, como para obtener todos sus beneficios, son 2 cucharadas soperas al día, ¿ya? Aparte, si quieren profundizar un poquito en la linaza, es rica en fitoestrógenos, ya que son muy saludables para distintos fenómenos de los hombres y las mujeres también. ¿Mm?
Muchas gracias por tu clase, estuvo buenísima. De nada, un placer. Bye. Y bueno, que sea una invitación también para todos y todas para seguir. Siempre hacemos de estas charlas abiertas también, también hacemos talleres, ¿no? Y sobre todo para motivar la autoeducación respecto a esto, ¿no? Que al final es lo primero y lo último al final, ¿m? Que necesito. ¿Ya? Sí, van a poder acceder a la grabación, Erika, ¿sí? Dice, ¿toman las típicas vitaminas en pastillas dulces? ¿Es bueno? ¿Cuál sería la dosis? En general, los suplementos nos ayudan, ¿ya? Me gusta más bien que llamarles suplementos como un complemento, ¿sí? Porque o nunca van a reemplazar algo, ¿sí? Sino que la idea es que complementemos nuestra alimentación con suplementos cuando nos cuesta consumir algo o simplemente no nos da la vida o lo que sea, ¿ya? Entonces, mejor ayudarse con algún suplemento o complemento que no, ¿ya? Entonces, en general, elijan los que sean de mejor calidad. Hay muchos laboratorios que tienen distintas calidades, ¿ya? Como otros que son bien económicos y son bien buenos. Pero en general, mientras menos excipientes tengan los suplementos, mejor. Por ejemplo, si te compras una vitamina C, si tiene un montón de cosas y colorantes, mejor que no. Mejor que sea una vitamina C que prácticamente lo que más tenga es vitamina C y algún excipiente que es como un estabilizador, pero que no tengan cosas que no. O sea, hay vitaminas C que tienen colorante amarillo crepúsculo. Entonces, como, ¿para qué queréis tomarte algo que te ayuda, pero que tiene amarillo crepúsculo que no es para nada bueno, ¿no? Entonces ahí, bueno, igual, de todas maneras, cada vez más hay especialistas, ya, médicos, médicas, integrativos, occidentales, pero que se han actualizado en esto, ¿sí? Hay que actualizarse todo el tiempo. Y en el uso de los suplementos complementos, también hay que seguir aprendiendo para usarlos bien y que no te den una batería de 8.000 pastillas, pero que nunca te hablaron de la alimentación. Eso es totalmente erróneo. Tú no puedes vivir a suplementos complementos. Tienes que comer frutas ricas en vitamina, en polifenoles, etcétera, en antioxidantes. O sea, comes maqui, come arándano, frutilla, y aparte me tomo un gramito de vitamina C por si acaso, ¿no? Porque generalmente no sabemos si las frutas están súper buenas por la tierra que donde crecieron, o no tanto, o no me alcanzo a comer tantas frutas, o pimentones, o repollo, entonces me tomo el gramito igual. ¿Ya? Ese es como el consejo general. ¿Ya? Sí, sal de Kawil, sí, sal de Kawil excelente, ¿no? La sal de mar, ¿no? A ver, ¿por qué la soya es salada? ¿Por qué tiene sal? Pues la soya original es un alimento fermentado del poroto de soya, que el poroto de soya es una de las legumbres más nutritivas del planeta, solamente que hoy está muy transgénica, muy dañada, pero la soya es una de las semillas más nutritivas del mundo, ¿sí? Es como que la soya, la linaza, es como que lo tienen todo, entre ambas más o menos, ¿ya? De hecho, la soya es la otra semilla rica en fitoestrógeno. Hay dos semillas que son las más ricas en fitoestrógeno más o menos que se conocen hoy en día. Una es la linaza y la otra es la soya, ¿ya? Son muy necesarias para, de hecho, en Oriente, ustedes saben que digamos, en Asia, ¿no? Se hace como un promedio, ¿no? Pero de la población de mujeres de Asia, menos del 20% sufre de bochornos, climaterio desagradable, como de osteoporosis, menos de un 15%, ¿ya? De ahí a que Occidente dijo, wow, ¿por qué allá casi no hay? O sea, una de cinco y acá cuatro de cinco, ¿ya? Acá el 80-90% de las mujeres tiende a tener climaterios desagradables con bochornos o osteoporosis. Y se dieron cuenta, bueno, aparte que en Asia comen un montón de alimentos del mar que nutren los huesos y todo eso, productos ricos en fitoestrógenos. De ahí que descubrieron este fitoestrógeno y como que lo concentraron de la soya, ¿ya? Pero en general, básicamente si comes linaza, vas a tener los mismos beneficios, otros más también, pero en el fondo todos deberíamos consumir alimentos que tengan fitoestrógenos, ¿ya? A excepción de los niños pequeños, ¿sí? Los niños que todavía no empiezan a desarrollarse sexualmente, la soya, la linaza, poquito, poquito, ¿ya?
Pero ya cuando ya estás de grande, adolescente y más, es muy necesario para mantener la salud hormonal y más. ¿Ok? Eso. Entonces la soya es uno de los fermentados, es como un elixir en el fondo, porque soya fermentada con sales naturales, ¿no? También tiene arroz, tiene algunas otras cosas. Entonces un fermentado de la soya salado. Y eso es demasiado increíble. Es como el miso. El miso japonés tiene esa misma idea. ¿Ya? Entonces la soya original es un fermentado de soya con sales, ¿no? Con sal de mar principalmente o sal de mina. ¿Mm? La soya de hoy tiene glutamato monosódico y otras cosas más. Pero si eligen soya, que tengan poco glutamato, ojalá lo menos posible. ¿Mm? Eso. La pueden hacer en casa también, ¿sí? Ya hay tutoriales de eso. ¿Sí? Bueno, la estación del año, Marcela, es importante para los sabores, pero en general la estación del año te va a llevar más a los métodos de cocción. En invierno, más caliente, o sea, aplicar estos métodos de cocción. En cambio, en verano puedes comer más crudo, ¿sí? Las frutas se comen crudas, las ensaladas, todo eso. Pero en invierno, o cuando hace frío, otoño, invierno, primavera, entonces usar más hervidos, al vapor, blanqueados, horneados, etcétera, ¿ya? Para mejorarle el yang a los alimentos, ¿ok? Pero en sí siempre balancear los 5 sabores. Si ustedes hacen el ejercicio que les decía al principio, ver cómo subrayar, chuta, en verdad casi no como pungente, o no como otros salados que no sea sal, o no como amargos, aumenta eso y te va a mejorar la salud o vas a prevenir un montón de cosas. ¿Mm? Sí, sí, sí vimos el amargo, sí, ahí está el verde, ¿no? El verde del amargo, ahí está el olivo, la hierba mate, el diente león, la alcachofa, las artemisas, el llantén, ¿ya? El palo negro, ¿no? Súper importante hoy en día, sobre todo todos los estudios, que es una planta que crece acá en el cerro más o menos, y que se está valorando mucho a nivel mundial porque es como, ayuda mucho, es como una quimioterapia natural que ayuda en una quimioterapia o puede usarse antes de, o durante, o después para prevenir o curar, ¿sí? Como anticancerígeno y antineoplásico. Aparte, también es una planta amarga full depurativa. Pero fíjense, de las plantas amargas es donde encontramos más plantas anticancerígenas en general, ¿sí? Entonces ahí también piensen esto, el cáncer al final es como un desbalance del dulce. Comer tanto dulce malo nos da cáncer, nos da diabetes, ¿sí? Hipertensión, colesterol alto, etcétera, ateroma en la arteria, isquemia cerebral, trombosis, todos estos problemas de la sangre, ya sean por grasa o por trombo, son del exceso del dulce y del exceso del dulce malo, sobre todo, con una baja variedad de amargos. El amargo es lo que más nos limpia la sangre, y el hígado, y el cuerpo, y el útero, y todo, ¿no? Y el intestino. Entonces, de ahí a que balancearlos y algunos generalmente aumentarlos más en general que otros, ¿no? En general el dulce hay que variarlo, estos hay que aumentarlos en general, ¿ya? Eso, eso pues, ¿ya? Bueno, cualquier duda, consulta, pueden escribirnos en las redes sociales o a través de mail o como puedan, ¿no? Ahí sí vamos respondiendo, pero siempre vamos a ir generando este contenido, ¿no? Para todos y todas, como también cursos específicos, cursos de profundización, ¿ya? Eduardo y yo, con colega muy querido que siempre trabajamos en esto, hacemos como el curso de fitoterapia también, de plantas medicinales, con nutrición y todo. Entonces, desde la malla curricular de acupuntura en Sambao, que tenemos dietoterapia, hasta los cursos de profundización. Y al final la invitación a seguir aprendiendo. ¿Sí? Sí, hacemos un curso súper completo, Erika. Sí. La comida frita es mala, en general no es buena, ¿no? Pero tú puedes comer cosas fritas si es que comes balanceado y lo comes poco también, ¿sí? Generalmente el horno es mejor que freír, ¿sí? El horno, hornear, es mejor que freír, porque yo con el horno, yo controlo la temperatura máxima. Por ejemplo, esto para ir terminando que es un dato interesante. El horno, si tú lo pones a 180 grados, por ejemplo, hay aceites que no se van a romper. Si tú usas aceite de coco o mantequilla o aceite de oliva,
resisten bastante la temperatura. Entonces en el horno no se van a malograr, ¿ya? Pero si tú le pones aceite a una sartén y lo prendes el fuego, eso se puede quemar. Tú no puedes controlar la temperatura de la sartén, pero del horno sí. Por eso es mucho mejor papitas al horno con aceite de oliva y romero, por ejemplo, como conversábamos, y que te quedan casi igual que las papas fritas, pero 1000 veces más saludables. O sea, mucho más saludables y con mucho menos aceite, y el aceite no se quema. ¿Ya? El aceite quemado es lo peor del frito, en el fondo. ¿Ya? Así que nunca coman cosas fritas que no sepan también el aceite, porque el aceite quemado es veneno para el hígado. ¿Ya? Y que solo tengan ojo de eso. Y tú haces una vez en la casa, no pasa nada tampoco, ¿no? Mientras balanceen. Acuérdense que el aceite es dulce, entonces una papa frita es como dulce, dulce, ¿no? Entonces, si comes papas fritas, comete algo amargo u otras cosas que te complementen bien ahí. ¿Ok? Eso pues. Muchas gracias por estar, ¿ya? Por las preguntas, por la participación ahí. Si después siguen mandando mensajes o esto, ahí vamos a estar atentos para responder, ¿sí? Así que también vamos a subir esto a las redes sociales, la grabación, para que la puedan ver, ponerle pausa, tomar nota, encontrar más preguntas, etcétera, y seguir creciendo en lo que es la dietoterapia. Sobre todo la dietoterapia china, pero la dietoterapia en general. Eso, que tengan feliz, bueno, más que fin de año, principio de año, febrero, que tengan feliz febrero y ya nos vemos en marzo. Adiós, estén muy bien y muchas Gracias, chao. chao, gracias.